Bienvenidos al podcast de Psicología Estratégica. Psicología aplicada sin azúcar añadido. En el episodio de hoy responderemos preguntas frecuentes con respecto a acudir a terapia. Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Psicología Estratégica. Hoy no tenemos una entrevista, sino que dedicaremos el programa a dudas y preguntas frecuentes. En concreto, preguntas con respecto a ir al psicólogo, sobre todo si es la primera vez que nos estamos planteando acudir a un profesional para que nos ayude a resolver algún tipo de problemática o alguna dificultad por la que estamos atravesando. Antes que nada, hay algunos aspectos a tener en cuenta antes de ponernos a buscar un psicólogo con el que trabajar. Por un lado, tener en cuenta que, lo que es la psicoterapia es solo una de las especialidades dentro de psicología, ¿no? de la carrera de psicología. Hay psicólogos que están especializados en otros campos, psicólogos especializados en educación, en relaciones laborales y recursos humanos, en psicología jurídica, en neuropsicología, en el lenguaje, en el aprendizaje, y lo que es el trabajo terapéutico en sí es solamente una de estas especialidades. El psicólogo clínico, sanitario, especialista en algún tipo de psicoterapia, ha hecho lo que es la carrera y aparte también se ha formado en algún tipo de psicoterapia específica. Ahí también es importante tener presente que hay distintos tipos de abordajes dentro de lo que es la psicoterapia. Distintos tipos de escuelas y es importante informarse también primero cuáles son las más importantes para poder escoger un poco qué tipo de aproximación creo que va a ser más útil en mi caso o que va mejor conmigo. No hace falta que hagáis un máster en psicoterapia para hacerlo, simplemente investigar un poco las corrientes más habituales, que suelen ser la cognitivo-conductual, actualmente las terapias contextuales, las terapias sistémicas, que es de donde yo vengo, terapia breve estratégica, hay terapias humanistas. Todos tenemos un poco la idea, cuando pensamos en un psicólogo, la idea del psicoanálisis. El psicoanálisis es una corriente psicodinámica, está englobada dentro de las terapias psicodinámicas y hay muchos otros tipos, ¿no? Dependiendo un poco de la especialidad y del tipo de aproximación teórica, el trabajo en terapia va a ser muy diferente también, ¿no? Por eso es importante tener una idea general de las distintas maneras de trabajar en terapia y escoger o valorar aquella que yo creo que encaja mejor conmigo, con mi tipo de problema, etc. Yo siempre recomiendo, por supuesto, que miréis también la validación científica del tipo de aproximación teórica o de el tipo de psicoterapia, ¿no? Ya sabemos que hay muchas corrientes pseudocientíficas que no están muy validadas, entonces es importante también investigar un poco antes de ponernos a buscar un profesional sobre el tipo de aproximación, el tipo de enfoque, etc. Como os digo, no hace falta hacer un máster al respecto, pero creo que sí que es importante y necesario informarse. Por otro lado, a la hora de elegir psicólogo, sobre todo es importante que sea un profesional cualificado, que esté especializado en algún tipo de psicoterapia concreta, que esté colegiado. Siempre se hace como hincapié en esto porque los colegios profesionales están ahí para velar la buena praxis, ¿no? Igual que un colegio de médicos, un colegio de arquitectos, regula la profesión y entonces eso nos da como una cierta tranquilidad, por decirlo así, que estamos ante un profesional cualificado y que hay un colegio detrás que vela por la buena práctica. Es importante sobre todo pues preguntar. Encontraréis
muchísimos directorios donde poder buscar psicólogos tanto presenciales en vuestro lugar de residencia como gente que haga terapia online, especializados en algún problema específico o en algún tipo de enfoque específico. Ya digo, hay muchos portales, en internet se encuentra mucha información, también en las propias páginas web de los colegios de de psicología. Normalmente aquí en España cada comunidad autónoma tiene un colegio de psicólogos, y en la página web de la comunidad autónoma donde residáis encontraréis un listado de profesionales, ¿no? En general también, pues como suele suceder en muchas ocasiones, también podemos pedir recomendaciones, ¿no? Amigos, conocidos, etcétera, ¿no? Muchas veces esto funciona, bueno, pues como cuando vamos a algún médico, a algún profesional, a algún fisioterapeuta, a otro profesional de la salud, pues a veces vamos también por recomendación, ¿no? De alguna otra persona. En este caso, una vez que contactamos con el psicólogo, es muy importante preguntar todas las dudas que tengamos. El tipo de formación que tiene el profesional, bueno, pues cómo se estructuran las sesiones, todo lo que se os ocurra respecto a temas como tanto logísticos como de manera de trabajar, es importante dejarlos claros. De hecho, normalmente yo aquí hablo dentro de lo que es mi experiencia profesional y dentro de lo que es mi orientación teórica. No quiere decir que todos los psicólogos procedan de la misma manera, dependiendo también de la escuela psicoterapéutica, pues a lo mejor puede haber otro tipo de maneras de enfocar las sesiones. Yo voy a hablar aquí un poco desde mi experiencia, sí que es verdad que se comparte en muchos profesionales especializados en psicoterapia. Antes de comenzar las sesiones es importante dejar claro lo que llamamos el contrato terapéutico, aparte de los acuerdos de confidencialidad y de protección de datos. Hay algunos profesionales, como yo incluida, que este acuerdo terapéutico lo hacemos por escrito. Hay otros profesionales que simplemente todo esto se habla y se acuerda antes de la primera sesión. ¿Qué es el acuerdo terapéutico? Sería pues una especie de contrato entre nosotros en el que clarificamos cuáles son las responsabilidades y lo que se espera de cada uno, ¿no? Aquí se aclara, por ejemplo, las responsabilidades del psicólogo, cómo suele trabajar, la duración de las sesiones. Puede ser que sean sesiones estructuradas con un tiempo muy fijo, yo qué sé, de 45 minutos, de 1 hora, o puede ser que sean de una duración variable. Yo, por ejemplo, trabajo con una duración variable porque me muevo más por los objetivos de cada sesión. Entonces las sesiones duran alrededor de 1 hora, pero de manera como muy, muy variable. ¿Vale? Entonces se especificará eso, también la frecuencia, ¿no? Cada cuánto tiempo se suele ver, nos solemos ver en sesiones. Hay enfoques, hay personas que trabajan con una frecuencia de una sesión semanal. Yo suelo trabajar, por ejemplo, cada 15 días, depende también, ¿no? Evidentemente también esto puede ser flexible y empezar con una frecuencia mayor, y a medida que se avanza en el proceso terapéutico, las sesiones se van espaciando. Todo esto ha de quedar claro y ha de quedar reflejado. También a qué nos comprometemos los psicólogos, el tema de la confidencialidad, por supuesto, todo lo que es el código deontológico del psicólogo. Si vemos que no estamos capacitados para resolver o para ayudar en algún tipo de situación, nos comprometemos a informarlo y a derivar a otro profesional si lo consideramos oportuno. Se establecen también otras cosas como dejar claro el precio de las sesiones, de la terapia, los métodos de pago. ¿Qué pasa si tengo que cambiar una sesión, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Con cuánto preaviso he de comunicarlo? Por ejemplo, hay personas como yo, por ejemplo, en el que si no se da un preaviso suficiente, la sesión se cobra igualmente, ¿no? Si se cancela en el mismo día, ha de abonarse.
Y lo mismo por parte del psicólogo, ¿no? Si el psicólogo no avisa o tiene algún inconveniente, un cambio de última hora, pues no cobra la sesión. Esto, por ejemplo, es la manera de trabajar que tengo yo. Hay otras personas, bueno, pues que es diferente, ¿no? Este tipo de procedimientos o de cómo estructurar, ¿no? Es un poco cómo estructurar el trabajo, ¿no? De cómo organizarlo. También bueno, pues todos los aspectos, ya os digo, tanto logísticos como el desarrollo de la terapia en sí. En el contrato terapéutico también se suele informar, dependiendo del tipo de aproximación teórica, como os comento, si se suele enviar trabajo para casa y se pide ese compromiso por parte del consultante para implicarse en, no sé, en los ejercicios o tareas o recomendaciones, ¿no?, que se den para trabajar entre una sesión y otra. También, bueno, pues el tema eso de la puntualidad, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas cosas es importantísimo que queden muy, 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 muy claras antes de empezar, para saber un poco dónde nos estamos metiendo, cómo es el procedimiento, qué pasa si hay algún tipo de inconveniente, bueno, todo en general, qué número de sesiones es más o menos la habitual, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, en terapia breve se suele trabajar hasta un máximo de 10 sesiones, ¿no? Evidentemente depende un poco de la problemática de la persona, de si es trabajar un solo tema, varios, etcétera, pero suelen ser intervenciones que no tienen una duración como de años, ¿no? No son unos procesos terapéuticos que duren años y años. Hay otras corrientes que sí, que los procesos pues, pueden ser mucho más largos. Todo esto ha de quedar muy claro en el contrato terapéutico y, no sé, cuando llamáis al psicólogo o cuando contactáis con él en el formulario de consultas, todo esto debe de clarificarse, no debe de quedar ningún tipo de duda. Por otro lado, ¿qué nos vamos a encontrar en la primera sesión, ¿no? Cuando empezamos por primera vez a ir a terapia? Normalmente estas primeras sesiones suelen ser un poco las dedicadas a explorar, a intentar entender el problema en el que está la persona que nos viene a consultar. Recopilamos información y evidentemente también definimos objetivos. Es lo más importante de la primera o de las primeras sesiones, dependiendo un poco de si da tiempo o incluso del tipo de aproximación, ¿no? Entonces ahí se suele hacer, bueno, pues el conocer a la persona, aclarar también si ha quedado algún tipo de duda, conocer un poco la historia del problema, cómo afecta, cómo te afecta ese problema, en qué áreas de tu vida. Entonces el psicólogo pues te irá haciendo muchas preguntas para entender ese problema. A partir de ahí te dará un feedback, te transmitirá un poco las conclusiones y probablemente te dé como una orientación de cómo podría trabajarse. Y se define un poco lo que es el objetivo de la terapia, el qué sería estar mejor para ti, ¿no? Entonces se establecería tanto un objetivo de mejora como un objetivo terapéutico. El objetivo terapéutico sería hasta dónde va a acompañar el terapeuta. Muchas veces el objetivo de mejora y el objetivo terapéutico no tienen por qué coincidir. A lo mejor el terapeuta te acompaña hasta que tú ya tienes estas herramientas necesarias para desbloquear determinadas cosas, por ejemplo, y ya vas bien encaminado. Y aunque todavía quede trabajo por hacer, este apoyo externo ya no será necesario. Entonces ahí se da por zanjado el acompañamiento y la persona continúa el trabajo terapéutico pues ella misma, ¿no? Con todas esas herramientas adquiridas en terapia. Muchas veces se suelen hacer seguimientos telefónicos o después de unos meses para ver qué tal va o si hay que reforzar algún aspecto, ¿no? Pero esto así un poco suele ser el esqueleto de cómo se trabaja en muchas corrientes terapéuticas. Entonces todo esto se suele pues más o menos estructurar, esa hoja de ruta se suele estructurar en la primera o en las primeras sesiones. El trabajo terapéutico entre sesiones va a ser muy diferente dependiendo
de la aproximación teórica del terapeuta, ¿no? Del tipo de enfoque. Hay enfoques que son un poquito más directivos, por decirlo así, que son más de mandar tareas, de intervenciones, de hacer cosas, básicamente. Y hay otros que son como mucho menos directivos, digamos, son más de reflexionar, etcétera. Yo trabajo de una manera, bueno, pues eso, soy muy centrada en soluciones y mando tareas para casa. Cuando los terapeutas, los psicoterapeutas mandamos como tareas, evidentemente todo esto va dentro de la hoja de ruta que hayamos trazado, del momento en el que estemos y con una finalidad concreta. Y este tipo de ejercicios, de tareas, pues puede ser tanto, por ejemplo, fomentar alguna habilidad, ¿no? Reforzar o adquirir o fomentar algún tipo de habilidad en concreto que nos pueda ayudar de cara, no sé, a la situación difícil que estemos pasando. Puede ser entrenar también algún tipo de herramienta concreta, ¿no? Puede ser también ejercicios de escribir o ejercicios para reflexionar sobre algún aspecto concreto, ejercicios, por ejemplo, en la orientación cognitivo-conductual se suelen hacer muchos autorregistros. Escribir un poco pues, nuestras preocupaciones, pensamientos, lo que llamamos reestructuración cognitiva, por ejemplo. Se suelen hacer eso pues, a través de autoobservaciones por escrito. Hay otro tipo de ejercicios muy diferentes, dependiendo de la orientación y tal. A veces también podemos pedir hacer algo diferente ante determinada situación, hacer cosas concretas. Es verdad que a veces también podemos pedir cosas un poco raras o un poco difíciles, pero todo tiene un porqué. Normalmente se habrá aclarado también antes o se comentará, ¿no? Nunca vamos a pedir que nadie haga algo que no quiere hacer. Todo esto se acordará de antemano y todo esto. Entonces, tanto o más importante incluso que el trabajo en las sesiones es aquello que la persona va poniendo en marcha entre una sesión y otra. Pensad, bueno, que el trabajo terapéutico en realidad es un trabajo personal y el psicólogo está ahí un poco para dar ideas, ¿no? Para ofrecer recursos dentro de su experiencia profesional, ¿no? Pero la aplicación y el trabajo duro pues lo hace, ¿no? Un poco el consultante. Entonces es muy importante lo que se vaya poniendo en marcha entre una sesión y otra. También dependiendo un poco del profesional, entre una sesión y otra hay feedback o a veces no lo hay y se trabaja solo en las sesiones. Yo, por ejemplo, en ese sentido soy muy de pedir feedback. Por ejemplo, si la persona está haciendo pues, algún tipo de ejercicio o estamos probando algo para implementar un pequeño cambio o lo que sea, pues la persona me puede ir informando si tiene algún tipo de duda, si sucede algo, pues nos vamos comunicando entre una sesión y otra. También eso considero que optimiza también mucho el acompañamiento y el tema y el tiempo, ¿no? De terapia. También es verdad que dependiendo del profesional o de cómo se enfoque, pues no siempre es posible. Imaginaros, por ejemplo, un profesional en la sanidad pública con una agenda muy apretada y todo esto, pues es dificilísimo poder hacer un seguimiento entre sesiones de las personas, ¿no? Entonces dependerá. Todo esto también se aclara, como os comentaba antes, en el contrato terapéutico y antes de la primera sesión, ¿no? El cómo se suele estructurar el trabajo en 3 sesiones. Pero para que os hagáis una idea, básicamente. Por otro lado, hay también otros aspectos a tener en cuenta en la relación entre el psicólogo y la persona que nos consulta. Muchas veces, ¿no? Me han llegado como dudas con respecto a ¿es normal esto, es normal lo otro? Hay que tener en cuenta varias cosas. Por un lado, el psicólogo no es un amigo, o sea, que no está ahí simplemente para que uno se desahogue, sino que se hará un trabajo terapéutico estructurado con una dirección y con un sentido. No vamos a las sesiones simplemente a charlar y a desahogarnos y ya está, ¿no? Eso lo podemos hacer, eso pues con un amigo justamente o con un familiar. Entonces no está ahí simplemente ni para apoyar ni para dar consuelo, sino para ayudarnos en un proceso de cambio, de mejora personal, de superar alguna dificultad concreta, ¿no? Esto es importante también tenerlo en cuenta.
Por otro lado, un psicólogo no está ahí para juzgarnos ni para decirnos lo que tenemos que hacer, sino que está ahí para darnos herramientas para que seamos nosotros los que elijamos, descubramos o tengamos recursos de cara a enfrentarnos a situaciones. Entonces, si en algún momento te sientes juzgado o te sientes cohesionado a ir en una dirección o presionado por tu psicólogo, algo no va bien ahí. Algo no va bien y es importante pues que lo comuniques, que comuniques ese malestar, porque no es contraproducente, ¿no? Esto. Por otro lado, como os comentaba, es importante sobre todo, que te sientas cómodo en la sesión, que te sientas escuchado, que te sientas entendido, que haya como esa conexión, ¿no? Entre esas dos personas, porque esa buena conexión será la base para un buen trabajo terapéutico. Entonces, eso, pues sentirme cómodo con esa persona, sentir, bueno, pues eso, que conecta conmigo, que está entendiendo lo que a mí me está pasando, lo que estoy, cómo estoy sufriendo, lo que sea, pues es lo fundamental a tener en cuenta en lo que es la relación terapéutica. A veces no siempre damos con el psicólogo adecuado a la primera. Y no es problema de la psicología en general, no hay que generalizar. Así nos pasa con otros muchos profesionales. A lo mejor vamos a un fisioterapeuta y oye, pues este no ha dado bien con, yo qué sé, con lo de la contractura que yo tengo, no ha identificado bien. Y puedo probar otro profesional, no pasa nada. Y no es una cuestión de que la psicología no funcione, a lo mejor lo digo porque muchas veces me viene gente que ha tenido muy malas experiencias y a lo mejor había renunciado durante tiempo a intentar solucionar en terapia aquello que le estaba perjudicando por esa mala experiencia que tuvieron o porque no llegó a conectar con la persona con la que intentó trabajar o lo que sea, ¿no? Entonces, como con todos los profesionales, está bien pedir una segunda opinión y si no nos encontramos a gusto, cómodos o nos sentimos estancados o vemos que esto no va mucho conmigo, pues informarlo, que por supuesto eso está muy bien, es importante, y buscar otro tipo de orientación, otro tipo de profesional, no pasa nada, ¿vale? Por último, otra cosa que también me suelen preguntar es cómo se sabe, ¿no? Cuando se acaba la terapia. También me ha pasado encontrarme con gente que venía de experiencias previas en las que no tenía mucha idea si estaban avanzando, en qué punto se encontraban, no sabían, bueno, notaban como una cierta mejora, pero no sabían bien, bueno, ¿y esto cómo sabré cuándo se acaba? Todo esto ha de quedar claro desde el principio, a la hora de definir el objetivo terapéutico. ¿Vale? De hecho, bueno, pues muchas veces es importante ir tanto nosotros los psicólogos pidiendo feedback, es bastante habitual y es normal que el psicólogo te pida como un poco de feedback de tu valoración, de cómo consideras que está yendo la terapia, etcétera, y que te lo dé, que te explique un poco en qué punto estáis, cuáles son los siguientes pasos a trabajar, en qué tenemos que hacer hincapié, etcétera. Evidentemente, otra vez me remito a que depende mucho de la orientación teórica del psicoterapeuta, se trabaja de una manera u otra, ¿no? Pero normalmente es definir de antemano cómo sabremos o en qué punto se acaba la terapia es importante y definir y estar pues estar seguros un poco, seguros, saber en qué punto estamos, ¿no? Si estamos avanzando. Por ejemplo, si nos encallamos en algo, pues intentar probar cosas diferentes. Todo esto es importante que sintáis eso, que el psicólogo os está también dando feedback de cómo va, ¿no? De cómo va todo. Básicamente estas suelen ser las preguntas más habituales o las dudas un poco más frecuentes que suele haber con respecto a ir a terapia. Otra cosa también que os recomiendo, que me olvidé de decirlo cuando hablaba un poco de las especialidades, es que también cuando contactáis con un profesional para valorar, ¿no? Hacer el proceso con él, preguntéis si tiene experiencia en vuestro problema concreto, ¿no? Hay diferentes también tipos de especialidades en relación
a distinto tipo de problemáticas incluso, ¿no? Hay psicólogos especializados en adicciones, por ejemplo, hay psicólogos que trabajan con familias o terapia de pareja, hay psicólogos que están como muy especializados en trastornos de ansiedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, preguntar tanto si la persona está familiarizada con el tipo de problema, como ver si necesito pues un especialista como muy concreto. Si tengo un problema, por ejemplo, a lo mejor si tengo un problema de anorgasmia o de disfunción eréctil o lo que sea, pues más que acudir a un terapeuta de pareja, puedo acudir a un sexólogo, ¿no? O a un psicólogo especializado en sexología. Por ejemplo, lo que comentábamos antes, ¿no? Si tengo un problema de adicciones, pues acudir a un especialista en ese tipo de problemáticas. Yo, por ejemplo, hay cosas con las que no trabajo. Yo solamente trabajo con adultos, no trabajo infanto-juvenil, no trabajo con adicciones. Entonces es importante todo esto aclararlo antes. Resumiendo, la recomendación fundamental es que antes de ir a terapia preguntéis todo lo que tengáis que preguntar. A nosotros nos encanta que nos preguntéis, o sea, en este sentido, cuanto más claro quede todo, pues mejor y mejor se trabajará también después. Y el tema del feedback también durante el proceso, pues por ejemplo, si os surge alguna duda, si algo os chirría un poco, si algo no os gusta o lo que sea, pues comunicadlo, no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Espero que os haya resultado útil, interesante. No sé si, bueno, me imagino que muchos de vosotros, a lo mejor si ya tenéis experiencia o tenéis conocimiento, todas estas cosas ya las sabíais. A lo mejor alguno de vosotros, alguna de estas cosas no las sabíais. Me podéis dejar comentarios, comentarme un poco vuestras experiencias, si habéis ido a terapia o si tenéis alguna duda más que yo no haya comentado aquí con respecto al tema de ir al psicólogo o de ir a terapia. Y nada, de momento nada más y nos vemos la semana que viene en un siguiente episodio. Un abrazo, chao, chao.